A continuación, mostraremos la resolución de un ejercicio correspondiente a la asignatura Ingeniería de Materiales. El enunciado del ejercicio, en primer lugar, nos muestra una tabla donde figuran los datos correspondientes a fuerza y alargamiento de un ensayo, donde nos solicita en el apartado A dibujar la gráfica tensión-deformación sabiendo las dimensiones de la probeta, y en el apartado B, a partir de los datos del ensayo, obtener el módulo elástico, resistencia máxima, límite elástico y recuperación elástica después de la fractura. En primer lugar, para resolver el apartado A partir de los datos de la probeta y de la tabla mostrada anteriormente, calcularemos los datos de la tensión y deformación necesarios para dibujar la gráfica solicitada. Para calcular el primer valor correspondiente de la tabla a la deformación, teniendo en cuenta que el primer dato de la fuerza corresponde a 21.000 newtons y un alargamiento en milímetros de 0,56, comprobamos en primer lugar el área de la probeta, que sería 8 por 8, 64 milímetros cuadrados, traducido a metros cuadrados serían 64 por 10 elevado a menos 6, y teniendo en cuenta la fórmula de que tensión es igual a fuerza partido por área, obtenemos un resultado de 328,125 megapascales. A continuación, calcularemos la deformación mediante la fórmula donde será igual al alargamiento partido por la longitud inicial, que en este caso es 0,56 por 10 elevado a menos 3 partido por 350 por 10 elevado a menos 3, dato ofrecido por el enunciado, dándonos un resultado de 0,016. No tiene medidas, dado que la deformación es adimensional. A continuación procederemos a calcular el resto de valores de la tabla utilizando el mismo procedimiento y, una vez calculados, reflejamos los datos calculados en la siguiente tabla. Una vez mostrados todos los datos, procederemos a la representación gráfica de la misma, donde podemos observar el gráfico tensión-deformación con los datos correspondientes a la tensión y a la deformación. Ahora, en el apartado B, donde nos solicita el cálculo del módulo elástico, resistencia máxima, límite elástico y recuperación elástica después de la fractura, comenzaremos calculando el módulo elástico. Dado que este es igual a la pendiente de la parte lineal del módulo de elasticidad, seleccionaremos el primer punto de la gráfica y mediante el cociente entre el incremento de tensión y la variación de deformación lo tendremos. Esto traducido en números será 328,125 entre 0,0160, obteniendo un resultado de 205,078 gigapascales. En el siguiente apartado, donde nos solicita la resistencia máxima, tenemos que calcular esta observando los puntos de la tabla, donde la resistencia máxima es la tensión o el esfuerzo en el punto máximo de la curva ingenieril. Es decir, sería el punto máximo de la curva, que sería este, que corresponde a 1109,375 megapascales. Ahora, en el siguiente apartado nos solicitan el límite elástico. Es decir, para obtener el límite elástico tenemos que observar el valor en el cual comienza a deformarse plástica o permanentemente, trazando una línea paralela a la línea elástica desde el valor seleccionado normalmente, que en este caso es 0,002. Y el punto donde se corte con la curva sería el límite elástico, que en este caso aproximadamente sería 810 megapascales. Por último, calcularemos la recuperación elástica después de la fractura. Dado que para obtener este valor trazamos en primer lugar una línea paralela a la línea elástica desde la fractura. A continuación, dibujamos una perpendicular desde la fractura hasta el eje de la deformación, calculando, una vez diseñadas las dos líneas, la diferencia entre ambas en el eje correspondiente a la deformación. Esta diferencia es la denominada recuperación elástica de la fractura, obteniendo un resultado de 0,007 aproximadamente. La recuperación elástica después de la fractura sería este.